Buenos días, Daniela. Muchas gracias por haber accedido a la entrevista que te estamos haciendo desde Arequipa, Perú. Y lo que comenzamos preguntándote es, ya han pasado más de un mes, más de 30 días desde la asunción de Trump a su segundo mandato en Estados Unidos. Lo hizo de manera bastante agresiva, particularmente respecto a México y a los mexicanos. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia cómo es que en estos 30 días se ha desarrollado la política de Trump y la relación con lo anunciado por Trump en relación a México? Hola, sí, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes, un saludo también a sus audiencias. Efectivamente, para México, la relación con Estados Unidos nunca es fácil, ¿no? Compartimos 3.200 kilómetros de fronteras, hay más de 14 millones de personas, de 12 millones de personas mexicanas viviendo en Estados Unidos, y hay otro tanto de personas que están o que son descendientes ya de personas que se fueron a vivir a Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, dependemos económicamente de Estados Unidos, el 70% de nuestras exportaciones, por ejemplo. Entonces es una relación bastante difícil con todos los gobiernos. Con el primer gobierno de Donald Trump también tuvimos una experiencia bastante difícil. No sé si ustedes recuerdan, pero incluso en algún momento el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador convocó a una manifestación enorme en la frontera, cuando fue la primera amenaza de medidas arancelarias a México por el tema migratorio, ¿no? Entonces hubo todo un evento al final en la frontera y más o menos se ha podido sobrellevar esa relación por una cosa muy simple. Estados Unidos también tiene digamos, yo le digo que es una dependencia tóxica, pero es una dependencia de los dos lados. O sea, Estados Unidos también necesita forzosamente el trabajo de las personas mexicanas que están allá, porque pues, depende de eso buena parte de su economía, ¿no? Que tampoco está en las mejores condiciones. Entonces, medio se sobrelleva, ¿no? Ahorita estamos otra vez con la espada de Damocles, porque otra vez dice, bueno, sí va a haber aranceles, no va a haber aranceles, vamos a estar así, yo creo, mes con mes, y van a tener que estarse llevando negociaciones difíciles, en donde lo que hace Trump es decir, o sea, subirnos la vara todo el tiempo y decir cada vez más condiciones, más condiciones, más condiciones, ¿no? Y en esas estamos ahorita, en esas negociaciones. Daniela, y más allá ahora de lo que está sucediendo en México en relación a Estados Unidos, ¿cómo tú evalúas la política de Trump en estos más de 30 días? Se ha sucedido lo de la guerra Ucrania-Rusia, OTAN-Rusia, ¿no? Y él ha manifestado lo que ya las noticias nos han enterado, está su posición sobre Gaza, está sus relaciones con algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo en términos generales ves estos primeros 30 días de la nueva administración estadounidense? Bueno, por supuesto que ha sido para el mundo, yo creo que no, ni siquiera los que más habíamos advertido que venía un Donald Trump recargado, habíamos imaginado el nivel de despropósito que iba a tener su gobierno, ¿no? En esta idea de recuperar el poderío perdido de Estados Unidos, que en realidad no lo ha perdido, sigue siendo el país con el ejército más grande, ¿no? O sea, el país más armado del planeta, entonces no lo ha perdido, pero con esta idea de que se estaba perdiendo, Trump lo que ha hecho es crear una suerte como de caos, ¿no? O sea, entrar como esta figura que entra dentro del caos con un discurso muy al interior para Estados Unidos de proteccionismo, ¿no? Es una cosa muy extraña porque por una parte le entrega a estas oligarquías mediáticas, sobre todo el poder, o sea, es desmantelar el Estado, es algo muy extraño, porque por una parte habla de un proteccionismo,
de llevar incluso el nearshoring a Estados Unidos, ¿no? O sea, llevar todo a que sea Estados Unidos el que se desarrolle, pero sin la gestión del Estado. O sea, desmantelando el Estado, que es lo que hemos visto que ha hecho Elon Musk estos días, ¿no? En este tiempo. Y sí con una mirada muy colonial y muy invasiva hacia el resto del mundo. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración política. Para muchos ha sido sorprendente también esta nueva como amistad, por decirle de algún modo, porque Estados Unidos no tiene amigos, entre Trump y Vladimir Putin, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Ucrania, hemos visto cómo se desplaza a Europa totalmente, cómo se les ignora, a Europa ha sido borrado del tablero, no están invitados a la fiesta de paz en Ucrania, y hemos visto a un gobierno de China como muy cauteloso, ¿no? Frente a las cosas que están haciendo, o sea, como nada más observando cuáles son las piezas que está moviendo Estados Unidos. Y en relación con América Latina, pues sí, con esta idea de todo para mí y nada para nadie más, ¿no? Lo hemos visto actuar con el tema de Panamá, del canal de Panamá, que es una barbaridad, la forma en la que se ha expresado y lo que han hecho, ¿no? Presionando a los gobiernos que saben que de algún modo pues no tenemos forma de enfrentarlo tan fácilmente, ¿no? Entonces ha presionado a México, ha presionado a Canadá, que yo me esperaba que Canadá podía haber tenido una respuesta un poco más fuerte, pero vemos que también tampoco lo han hecho. Entonces ha presionado a Canadá, a México, a Panamá, y creo que va a estar presionando así a todos los gobiernos, también al de Colombia lo ha hecho, a todos los gobiernos de nuestra región, un poco más hablando que haciendo, porque también es cierto que tiene sus límites, su propia institucionalidad le impide hacer todas las cosas que quisiera tan rápido como las quisiera, pero creo que aquí lo importante es en términos simbólicos, porque lo que genera con esas narrativas, con esos discursos, con ese relato, con ese ánimo de generador de caos es parálisis política, ¿no? O sea, lo que genera es miedo, lo que genera es terror, en muchos casos, cuando uno ve los videos estos que publicó el de Gaza, por ejemplo, que yo creo que a todos nos ha horrorizado y nos deja paralizados, y eso es lo que busca, ¿no? O sea, te pego y te dejo como quietecito, como las liebres a las que les estás apuntando con la luz y se quedan así quietecitas, y entonces actuar, ¿no? O sea, creo que ahí es donde ha ido ganando más, en el terreno de lo simbólico, frente a cosas que todavía, por supuesto, no son tan fáciles de operar como él quisiera, porque se le revertirían a ellos mismos, ¿no? Efectivamente, Daniela, es ganar lo simbólico como estrategia de poder, ¿no? Porque lo que busca Trump es ejercer poder en lógica de los intereses de los Estados Unidos o los propios, no queda muy claro, o los de Elon Musk. Y como tú decías, la respuesta desde América Latina en particular es una respuesta desigual. Sin embargo, México ha tenido una, digamos, forma sostenida de hacer las cosas. ¿Cómo evalúas tú la respuesta del gobierno mexicano a esta situación con Trump? ¿Se ha tenido que retroceder mucho? ¿Se ha tenido que conceder mucho? ¿Se ha logrado algunas cosas? Bueno, yo creo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido acertada, y que también, podemos hablar de lo simbólico, ¿no? Evidentemente estamos en una condición de desigualdad, o sea, en la correlación de fuerzas, pues nosotros llevamos la de perder. Entonces, por supuesto que hay que ceder en algunas cosas, pero en lo discursivo, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido muy firme, ¿no? Entonces, eso, en esa batalla, que insisto, la de Trump también ha sido mucho simbólica, pues ha obligado o ha forzado en algunos momentos también a Donald Trump a dar 2 pasos atrás, a decir que es una mujer maravillosa, que le enseñó no sé qué, que tiene que tener una política preventiva de drogas, se la ha pasado elogiándole, ¿no? Para una, digamos,
en este espectro yo soy periodista y del periodismo crítico, pues a veces eso de decir, bueno, que te elogie tanto un personaje tan oscuro, pues igual no nos hace tan felices, ¿verdad? Pero se entiende que en este mundo de las relaciones diplomáticas y de la necesidad y creo responsabilidad de sostener la economía de un país de 120 millones de habitantes como México, pues ha hecho lo que era necesario hacer o lo que ha sido necesario hacer para no generar un daño mayor del que ya pueda estar generando Estados Unidos con esta presión, ¿no? Entonces creo que nos ha mantenido la calma, ha insistido ella en que hay que tener la cabeza fría, ¿no? En que no se va a subordinar, que es un llamado un poco en falso, porque lo cierto es que hemos estado subordinados durante muchos años, ¿no? O sea, no vamos a tener una subordinación, ya la tenemos, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Entonces, pero esos llamados permiten mantener una cohesión política, permiten tener una movilización, un interés de la gente en temas económicos, tratar de entender qué está pasando y también permite ganar tiempo, creo, para poder establecer una estrategia propia de México, ¿verdad? Mira, una vez una amiga me dijo esto, la destrucción es mucho más rápida que la construcción. Entonces México ha tenido 50 años de políticas neoliberales que han desmantelado todo, que nos hicieron dependientes de Estados Unidos. Construir sobre eso no es fácil. Entonces, una parte, digamos, unas reversas constitucionales, formales, de cierto modelo de ponerle freno a esto, lo hizo López Obrador. Ahora tenemos que construir y recuperar, por ejemplo, nosotros teníamos autosuficiencia alimentaria, teníamos autosuficiencia en el tema de vacunas, teníamos una industria que se desmanteló en los años del neoliberalismo. Entonces, ahora hay que construirlo, pero no es que mañana ya tienes tu industria propia, ¿no? No es que mañana ya tienes tu desarrollo tecnológico propio, no es que mañana tienes ya como por obra de magia ya la salida por la vía de la educación. Son procesos que tardan años, así como fueron instalándose años. Entonces, digamos que en ese momento pues se va trabajando en esa vía paralela, que no es sencilla tampoco, y que nos agarra también en medio de esta enorme batalla por el mundo entre las potencias, porque también la otra opción para México, que si son los BRICS o que si es China, tampoco es como un camino tan sencillo, ¿no? Tendríamos que construir un camino propio, pero eso lleva tiempo. Y en relación a ello, yo creo que también se tiene que ver la relación de México, de los países latinoamericanos entre ellos, ¿no? Todo el mundo señalaría con bastante inteligencia de que el mejor camino sería fortalecer la unidad latinoamericana. Sin embargo, ¿tú cómo ves las relaciones, por ejemplo, entre México con Brasil, que es el otro país bastante poderoso en Latinoamérica? ¿Y cómo tú ves las relaciones o las posibilidades de una unidad latinoamericana contando con los gobiernos que a la fecha tenemos, como por ejemplo el de Milei en Argentina? No, bueno, el gran problema que hemos tenido en nuestra región y que ese ha sido una acción muy efectiva de Estados Unidos, como de dividirnos, o sea, o de tenernos en tiempos distintos, ¿no? En algún momento, cuando se creó Mercosur y cuando el Cono Sur estaba en este primer bloque de gobiernos progresistas, pues en México iba en el sentido contrario, con nuestros gobiernos del PAN, de Vicente Fox y Felipe Calderón, en el sentido totalmente contrario. Entonces no había forma de que fuéramos en ese camino. Luego México vira hacia otro camino, al lado contrario, en 2018, y bueno, con el tema de el desmantelamiento ya de esta unidad y de estos grupos y de esta fuerza que se hizo en la primera ola progresista. Entonces así es muy desigual la relación, es muy difícil pensar en una unidad latinoamericana cuando los propios países están viviendo sus propias fracturas internas. Estamos viendo, por ejemplo, no sé, Bolivia,
¿no? Y bueno, no decirles Perú o Ecuador, con el que México tiene, pues, pésimas relaciones, ¿no? O sea, con los gobiernos de Perú y de Ecuador, México no tiene posibilidades de tener relaciones. En 2021, el expresidente López Obrador hizo un encuentro muy interesante porque en 2021 se cumplieron, pues fue acá, hubo una conmemoración importante por los temas de la independencia, del aniversario de la independencia, y López Obrador hizo muchas giras en muchos estados, pidiendo perdón a pueblos indígenas, y aprovechaba para tener relaciones con mandatarios de distintos países, ¿no? Los invitaba al evento y entonces iba generando, tejiendo ahí con esta mirada de hagamos, en lugar de la OEA, hagamos de la CELAC un espacio de discusión. Y en el aniversario de Bolívar hubo un evento en el que hubo un discurso muy, muy, muy interesante donde planteaba esto, ¿no? Cómo nos replanteamos una nueva relación en América, que entienda pues esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y que podamos trabajar en un proyecto de América que incluya incluso a Estados Unidos, pero con otra relación, no de dependencia como ha sido. Fue muy interesante esa etapa aquí en México, para los que seguimos todo ese proceso, fue muy interesante, pero bueno, pues después vinieron estos procesos que ustedes conocen muy bien en Perú, que incluso Pedro Castillo iba a venir a México a la cumbre de las Américas, no era la de las Américas, ahora les recuerdo cuál era, pero ya no pudo venir, se tuvo que cancelar y todo ese trabajo que se había hecho se fue fracturando, ¿no? Ya después vino Ecuador con el asalto a la Embajada de México. Entonces no es una cosa fácil y lo que me preguntas específicamente en el caso de Brasil, que es el otro pues, gran gigante del continente, creo que está viviendo un proceso parecido al de México en términos de las relaciones comerciales con Estados Unidos, pero además con Lula ha llegado mucho más acotado al gobierno que el gobierno que Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum llegó pues arrasando a la oposición y que además cada mes va subiendo su popularidad porque ha tenido políticas muy efectivas en términos, por ejemplo, de apoyo a mujeres, ¿no? O sea, sí se nota para las mujeres el cambio, con la llegada de una presidenta, aquí sí se ha notado que tiene una clara agenda de género y en favor de las mujeres. Y entonces eso le da un margen de maniobra y de negociación distinto al que puede tener Lula, que llegó pues casi con un pacto con estas, pues con esas derechas, ¿no? Y entonces llegó al poder, pero muy limitados, es decir, pues puedes tener el gobierno, pero no necesariamente el poder, y creo que eso es lo que ha pasado un poco con Lula, ¿no? Entonces está también en una situación difícil, con un margen de acción política interno mucho más acotado. Daniela, digamos, ya para ir cerrando, ¿cómo están jugando los medios en relación a la posición de la presidenta y las acciones de la presidenta frente a los Estados Unidos? ¿Piden más calma y prudencia o piden más firmeza y agresividad? ¿Ayudan con la población o por el contrario socavan las posibilidades de negociación de México con los Estados Unidos? Los medios han sido sumamente dañados en México por algo que se llama las conferencias mañaneras que inauguró López Obrador y que ha seguido Claudia Sheinbaum, porque van poniendo la agenda del día, ¿no? Entonces, aunque efectivamente hay todo un grupo de medios corporativos que han insistido en golpear y socavar y sí han tenido esa intención de estar sistemáticamente generando una narrativa adversa al gobierno, ciertamente se les ha revertido, ¿no? Y ciertamente no han tenido el impacto que podrían haber tenido en otras épocas, en 2006, cuando
se inventó esta idea de que López Obrador es un peligro para México y que nos lo ponían todo el tiempo, eso empezó a dejar de tener, empezaron a dejar de tener credibilidad. Entonces todavía tienen mucho poder, es cierto, pero también se ha construido y se ha estado tratando de construir una narrativa desde medios públicos, desde medios independientes, que han ido también contrarrestando ese efecto. Sí hay, entonces en esa pérdida de credibilidad también hay algunos que no son tan digamos, que son más listos y son mejores empresarios, que han entendido que necesitan mantener una posición un poco más equilibrada. Entonces ahí está como dividida la cosa, ¿no? Hay unos parece que son felices o parece que les encantaría que a México le fuera súper mal, que a Claudia Sheinbaum fracasara, y entonces parece que ahí están instalados en eso y no pueden salir de ahí. Pero hay otros medios, de estos medios corporativos, que han entendido que un desastre de la magnitud de la que podría provocar Donald Trump, pues nos afecta a nosotros y les afecta a ellos, ¿no? O sea, Donald Trump ha demostrado claramente, y Estados Unidos en general y Donald Trump en particular han demostrado claramente que no tienen amigos y que todos sus amigos, desde Zelensky hasta Milei, hasta Guaidó, hasta quien quiera, pues son desechables en algún momento, ¿no? Entonces eso unos lo han entendido y están manteniendo una posición más equilibrada. Daniela, ya con la última pregunta, vamos con el proyecto de canal de Diario Red que va a salir desde México para toda América Latina. ¿Nos tienes alguna primicia al respecto? Bueno, pues que ya estamos a punto de salir. Es una cosa muy linda, la verdad. Yo me siento muy contenta y muy satisfecha de poder estar en este equipo que está arrancando la redacción de Diario Red en América Latina. Creo que es importante, muy importante, tener medios articulados en América Latina, tener medios que contrarresten estas narrativas de las oligarquías que nos han hecho tanto daño en nuestros países. Por supuesto que hay medios en cada país, hay medios que están dando esas batallas, pero somos siempre medios pequeños, que apenas sobrevivimos, que estamos en la super precarización, y poder articular una cosa en la que unos están poniendo, por supuesto, todo su capital y todo su poder político desde las izquierdas, ¿no? Porque ha aglutinado y creo que ha emocionado y llamado la atención de muchas personas desde la izquierda que tienen capacidad de gestión política, ¿no? Entonces, creo que pues es aire. Además, yo, como muchos en América Latina, soy enorme admiradora del trabajo que hace la base ya desde hace tiempo, ¿no? Creo que es una forma fresca, nueva, interesante de plantear el periodismo, ¿no? De contarnos, de hacernos el relato un poco sin tanta solemnidad, poder salir en un programa de televisión con la sudadera, ¿no? Con el fetercito y sin esa formalidad obsoleta ya de los medios de televisión. Entonces, pues estamos a punto de sacar el diario, quizá en la base, que también va a estar en México, la parte de América Latina va a tardarse un par de mesecillos más, porque eso requiere, pues la televisión siempre requiere más que el diario, ¿no? Que el diario escrito. Entonces, el otro ya estamos por sacarlo, y la verdad es que es una cosa muy bonita, porque la redacción está integrada por mujeres latinoamericanas, por supuesto con una comunidad ideológica con el equipo de España. Por supuesto que estamos en el mismo canal. Digo, yo lo he dicho varias veces, la izquierda mexicana se constituyó o se ha construido intrínsecamente ligada al republicanismo español, ¿no? No, eso es una cosa que así se construyó la izquierda en México. Entonces vamos con la misma ideología, pero sí con una visión desde América Latina y muy feminista. Entonces eso me alegra mucho.